Vamos a contactar ahora con nuestra exclusiva columnista en biodescodificación. Claro, nos estamos refiriendo a la señora Eugenia Zlaide. Bienvenida, Euge, ¿cómo estás? Hola Robert, muy bien, gracias. Bueno, Contenta de estar aquí como siempre, como cada lunes. bienvenida siempre, bienvenida siempre. Intuyo Muchas que va a haber gracias. algún relato o algún cuentito, pero, pero, este, hay un contenido fuerte también de biodescodificación. Los estoy acostumbrando a los cuentos, qué lindo. Bueno, me estoy acostumbrando yo también, porque la verdad que es una linda forma, es decir, que uno dice, es un cuento, es una fábula, pero en esa metáfora, cuánto de realidad, ¿no? Es muy Eh, ilustrativo para el aprendizaje, ¿no? Los cuentos. Muy ilustrativo. Claro. Sí, hoy tengo apuntado un cuento y también una anécdota que escuché y que quería compartir, que me pareció muy linda para reflexionar. Veníamos hablando de la paciencia, de que el proceso, digamos, cuando uno tiene un conflicto o un síntoma, que a través de la biodescodificación como complemento de todo otro espacio terapéutico que la persona elija, obviamente con libertad, lo importante es que el acompañar al consultante y a uno mismo a comprender esto de que es un proceso, ¿no? Lo importante de ser paciente en la comprensión de que es un proceso, de que no es mágico, ¿no? Es decir, puede ser más rápido, menos rápido, digamos, que uno encuentre respuesta a aquello que lo angustia, aquello que lo pone en conflicto, aquel síntoma que se está manifestando, pero es muy importante no medirlo en tiempo, sino disfrutar de ese camino, como decíamos, como se ve muy bien en la película El Guerrero Pacífico, la importancia de disfrutar y sobre todo, ¿sabes qué? El camino de regreso a casa, ¿no? El camino de regreso al hogar, que es ese camino que nos lleva de vuelta adentro nuestro, porque en definitiva las respuestas no están ahí afuera, sino que están adentro. Entonces todo dentro nuestro, y cada vez que tenemos un conflicto, cada vez que tenemos una dificultad, cada vez que nuestro cuerpo, nuestra biología manifiesta un síntoma, nos conecta con esa nueva oportunidad de reconectar. En definitiva, si hay un conflicto que se está manifestando ahí afuera como efecto de orden vincular, de orden laboral, un síntoma, nos está hablando de una desconexión interna, ¿sí? De una desconexión con nuestro espíritu. Por eso decimos, el cuerpo habla lo que la mente calla, o podríamos decir lo que el alma no se atreve a expresar. Hay algo ahí que nos está expresando, que nos estamos guardando, y entonces sale a hablar a través del síntoma. Por eso la importancia de comprender que es un proceso, que hay que ser paciente, disfrutando de cada paso donde uno se permite ir hacia adentro. Y esto, por ejemplo, mira, me, me conecta con las sesiones donde el consultante viene con un tema de angustia, así como el otro día, cuando uno está acelerado, cuando está eufórico, entusiasta, puede manifestar ansiedad. También está este estado en la ansiedad, decíamos, nos da esa energía, la biología, para atravesar aquello que tenemos hacia adelante, ¿no? La depresión, la angustia así como muy profunda,
es un estado muy virtuoso también de nuestra biología. Uno se cuestiona cuando está angustiado, cuando está triste, y sobre todo, ¿sabes? Cuando nos cuestionamos, cuando no entendemos, ¿no? Decimos, pero si en realidad en apariencia no hay una dificultad concreta, un conflicto concreto, y aún así nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, nos sentimos como bajoneados, sin energía, y el cuerpo la biología ahí está manifestando algo maravilloso, que es justamente para que uno entre en un estado de tranquilidad, sería de calma, de parate, que nos permita que eso que afuera no sentimos acomodado, sería, o nos sentimos incómodos, o sentimos que hay algo que ya no está y que quisiéramos que esté, hay algo digamos, que nos gustaría obtener y no estamos obteniendo, algo que uno anhela, algo que uno extraña, algo que se cuestiona. Bueno, muy bien, te quedas como empantanado en esas emociones, ¿no? Y entonces en la biología dice, ok, yo te voy a ayudar. Nos coloca en un estado de calma, que sería como en esta bajar la presión, ¿no? De depresión, para descomprimir como digamos, bocanada de emociones que no De sabemos bien de qué euforia. se tratan. Claro, y que entonces desde ahí podamos aprender una nueva mirada, ¿no? O sea, nos coloca en ese estado hasta que podamos encontrar esa respuesta ahí afuera, o ese sentir interno, esa nueva percepción que nos permita una nueva mirada sobre eso que nos está sucediendo o que está sucediendo, ¿no? Por supuesto, muchas veces no tenemos los recursos para procurarnos ese cambio de percepción, ese reacomodamiento emocional o gestión emocional solos, y está muy bien que podamos acudir. Mira, incluso cuando uno cree que tiene los recursos para transitar ese estado, es tan bello poder tener la humildad de decir, no tengo los recursos. Pido ayuda, pido guía, complemento con otro espacio, y entonces te das cuenta de que eso es parte de tu camino evolutivo. Es esto del camino. Entonces decís, qué bien, ¿no? O sea, eso te da valentía, te da coraje, te das cuenta que sucede justamente para seguir incorporando recursos y sobre todo para darte cuenta. Por supuesto, el espacio, cada uno va a tener el espacio que resuene más, que resuene menos, no todos los recursos o alternativas terapéuticas se adecúan de la misma manera porque las personalidades son distintas. Entonces pero es esto del camino, ¿no? Es esto de la búsqueda. Uno cree, dice, y sigo intentando, y esto no funcionó, y está buenísimo que no funcione. Está buenísimo esto de darte cuenta de que se te siguen abriendo caminos y oportunidades para incorporar nuevos recursos terapéuticos y nuevos espacios que sigan complementando, ¿no? Este camino evolutivo. Y cada vez que una persona, es decir, por ahí la persona dice, pero yo no siento que estoy en un camino evolutivo, es que cada vez que estás frente a un conflicto y sobre todo frente a un síntoma físico, un síntoma emocional, ¿no? Hasta un síntoma mental. Es una oportunidad que te está dando la escuela de la vida para entrar
para entender que estamos aquí, que hemos venido a evolucionar, ¿no? Y me acordaba, empecé con lo de la anécdota, me encanta, me voy por las ramas, pero escuchaba el otro día al psicólogo Rolón, que contaba, me la compartieron la anécdota y me gustó mucho poder compartirla aquí en la radio, y que hablaba de una historia que vos seguro conoces, del famoso violinista Isaac Perlman, Sí, que había conocer. tenido, Se le cortó la cuando cuerda. transitaba sus cuatro, se lo contamos a los Sí, oyentes, claro. y claro, es muy linda la historia. Cuando tenía 4 o 5 años, tuvo polio, y entonces había quedado discapacitado de sus miembros inferiores y prácticamente de sus miembros superiores. Y él quería estudiar, o sea, tenía inquietudes de música ya desde muy pequeño, y quería estudiar violín y decían que no iba a poder estudiar violín. Y los padres le dijeron, te vamos a ayudar para que estudies violín. Entonces vivía en lugares de mucha nieve, para trasladarse con sus bastones canadienses, se caía, se volvía a levantar, se caía. Bueno, él logra su objetivo, y cuenta la anécdota que estaba en un concierto muy importante. Justamente su música es la de la película La historia de la lista de Schindler, es la música de donde él toca, ¿no? Y en un concierto en Nueva York se le rompe, como dice Roberto, la cuerda del violín. Entonces estaban tocando una sinfonía y se le rompe la cuerda del violín. Él, para llegar a subir a donde tocaban y demás, era todo una dificultad la que atravesaba, ¿no? Entonces paran todos de tocar, y él mira al director y le dice, sigan, siguen, y milagrosamente logra tocar, completar la partitura con las notas de esa cuerda que se le había cortado. Y nadie entiende cómo lo hace. Maravilloso, obviamente completan, y cuando terminan lo ovacionan, él por supuesto sentado, todo sudado, y entonces lo ovacionan, y cuando termina de aplaudir y qué sé yo, se hace un silencio y él se seca la frente y les dice, no puedo comprender que esto significa que lo único que tengo que hacer es dar la mejor música que tengo con lo poco que me queda. Y entonces, claro, esto nos invita a una reflexión que es decir, todos de alguna manera, como comentaba Rolón, vamos por la vida, en más, en menos, por supuesto que hay situaciones que ni se comparan, ¿no? Pero en alguna u otra manera, física, emocional, mentalmente, no, uno se siente como que hay algo que no tiene, que le falta, que necesitaría, algo que perdió, o algún espacio que ya no tiene, algún vínculo que ya no está, etcétera, lo que sea. Pero de alguna manera es esto de comprender que aun cuando nos sintamos que caminamos por la vida con una dificultad, lo importante es poder sacar lo mejor de nosotros mismos, con los recursos que tengamos, sabiendo que siempre hay la oportunidad de incorporar, de incluir. Es decir, no nos quedemos con que soy esto, es esto, viste, y caer uno en el conformismo, caer en el vacío,
incluso cuando uno siente el vacío, ese vacío está para algo, es decir, todo tiene un para qué. Es para que podamos llenarlo de aquello que no lo estamos llenando, ¿no? Entonces, en definitiva, es esto de volver, como decíamos al inicio, es volver hacia adentro. Porque si una anécdota como la que acabamos de contar no nos motiva, no nos estimula para decir, siempre va a haber un camino. El asunto es que no es para todos igual, porque cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene que darse la oportunidad de transitarlo de la mejor manera posible. Y cuando digo de la mejor manera posible, es de lo que le resuene, es decir, sin compararse, sin juzgarse, sin juzgar a los otros. Es muy importante qué nos decimos. Y que él se caía y se levantaba. Esto significaba que a cada paso decía, vos podés, da un paso más, lo vas a lograr, tenés todo para hacerlo. Entonces, esto nos habla de cuán importante, más allá del contexto. A veces uno convive, transita contextos que a uno lo motivan y a veces no. ¿Y para qué sucede eso? Para que nos demos cuenta que esa motivación empieza por nosotros mismos, todo empieza por nosotros mismos, porque si nosotros confiamos en nosotros, vamos a dar con personas que confíen en nosotros. Si nosotros nos amamos, vamos a poder compartir ese amor que somos, y entonces vamos a dar con personas que resuenen en esa amorosidad. Y así con todo. Pero siempre empieza por nosotros mismos. Por eso es tan importante cuidar este diálogo interno. Como decíamos el otro día, cuando alguien nos hiere, cuando recibimos algún insulto, no respondamos de la misma forma. Detengámonos a preguntarnos por qué proyectamos eso. ¿Cuándo me hablé de esa forma? ¿Cuándo hablé a otro de esa forma? Las palabras pueden construir puentes entre las personas, incluso con nosotros mismos, o pueden herir muy profundamente, y eso no es fácil de regresar, ¿no es cierto?, de esas situaciones. Y si esto nos genera un conflicto vincular, ok, tratemos de comprender que muchas veces nos invita a tomar distancias sanas que no estamos tomando para volver a conectar con nosotros mismos. Soltar las expectativas que estamos poniendo en los otros. Entender que los otros tienen sus propias historias. No se trata de amigarme con mamá, perdonar a papá, perdonar a mi ex, amigarme con mi hermana. Es decir, significa tomar la distancia sana que quizás no estoy tomando. Y entender que los otros cargan con su propia cruz y que eso que nos hacen tienen que ver con ellos mismos. Y que entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacer siempre algo diferente con eso. Porque en definitiva de lo que se trata, viste que muchas veces uno dice y se siente, y sobre todo familiarmente, obligado a continuar con una relación. Y en verdad quizás es importante y es lo más sano tomar distancia, lo que no significa que uno no se dé la oportunidad de reparar un vínculo.
Y en ese reparar el vínculo, estamos reparando el vínculo con nosotros mismos también, ¿no? Y cuando hablo de reparar el vínculo es, dejo de juzgar, dejo de criticar, suelto las expectativas, aprendo a poner los límites sanos y en definitiva agradezco la oportunidad de volver a conectar con nosotros mismos, ¿no? Esto de volver al amor propio, que a veces uno lo sigue confundiendo con el egoísmo, y no tiene nada que ver con el egoísmo, porque el egoísmo es del ego y el amor propio es justamente del ser, es esto de decir me acepto con mis luces, con mis sombras, ¿no? Y cuando uno se acepta y aprende a vincularse, porque la forma en que nos estamos vinculando con nosotros mismos, que elegimos vincularnos con nosotros mismos, es la forma en que vamos a vincularnos con los demás, ¿no? Vamos a dejar la cruz de lado, esa que nombraste, las distancias, y vamos a tender un Claro. puente comunicacional hacia tu estudio de biodescodificación para que la gente, utilizando dos palabras que también manifestaste, pueda agradecerte y llenarse de amor desde el bienestar de la sanación que puede venir de la biodescodificación. Los contactos con Eugenia Slaive son en WhatsApp más 54 911 56 55 10 56 y el Instagram @eugebiodescodifica. Te esperamos la próxima semana con todas tus cuerdas y que tengas una semana llena de música. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes que se conectaron. Gracias por la escucha tan sana, tan amena. Gracias a los que nos escuchen esta noche. Gracias a la radio y a vos, Robert, por tu respeto y tu calidez de siempre. Un abrazo grande. Euge, hasta la próxima. Gracias a ti. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en FM Millennium, en otro Despertándote en tu sueño.